Aquí en mis manos tengo una llave. No me pregunte qué puerta abre porque yo ni sé. Simplemente tomé una llave que teníamos aquí en la oficina. Pero si esta llave que está aquí pudiera abrir puertas donde puedas accesar a la provisión, a la prosperidad, a la bendición, a la sanidad, a la restauración. ¿Qué otro? Dígame otro así chévere. La eternidad. La juventud, no, eso ya no se puede ya. A la sanidad. ¿Qué nombre tendría esta llave entonces? Si esta llave abre las puertas para que seas bendecido, prosperado, restaurado, sanado, ¿qué nombre tiene la llave? No es Jesús, porque Jesús es el que te da todo eso. ¿Qué nombre tiene esta llave? Fe, dicen por allí. Magia, no es magia. ¿Qué? Poderosa, la bendición. No. Diga conmigo, no. Ninguno la dijo, ¿eh? Me tiene sorprendido. Obediencia. Decimos ahí. Y a algunos no les gusta, pero diga conmigo obediencia. El mensaje de hoy se llama... No se llama obediencia. Se llama la obediencia en la llave. El mensaje de hoy y el último código es: la obediencia es la llave. La obediencia es la llave. Amén. No sé si tú sabías, pero tu vida está programada para tomar decisiones de manera inconsciente. No sé cuántos aquí lo sabían, pero inconscientemente tomas decisiones. ¿Qué nos arroja esto? Que tú no decides lo que decides. La mayoría de las cosas que tú decides no las decides tú. Simplemente son obediencia a patrones que tú tienes. Entonces, si obedecemos de una forma inconsciente es porque estamos siguiendo un patrón. Y al final de cuentas estamos tomando decisiones. Y la realidad es que esto nos enseña que todos obedecemos a algo o a alguien. Muchas de las decisiones que tú tomas no las haces de una manera consciente. Tú no te levantas y dices, hoy voy a poner primero el pie derecho en el suelo. No, es inconsciente. Porque obedecemos patrones. De hecho, la psicología cognitiva dice que el 95% de nuestras decisiones son de manera automática. Porque respondemos a patrones, respondemos a conductas, por así decirlo, ya formadas en nuestro ser. Por lo tanto, de nuevo, terminamos obedeciendo a algo en específico. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué estoy obedeciendo? Porque muchas decisiones que tú tomas son basadas o en miedo, basadas en cultura, basadas en traumas, ¿verdad? Basadas en la ¿verdad? En la sociedad, en la comunidad. O sea, el 95% de nuestras decisiones son hechas no por lo que tú y yo queremos hacer, sino por lo que alguien o algo nos dice que debemos de hacer. ¿Cuánta gente no estudió lo que quería estudiar porque lo iban a ver mal los papás? ¿O cuánta gente no emprende lo que desea emprender porque todo el mundo le dice que eso no es una buena idea? ¿Cuánta gente se viste de cierta forma simplemente para poder agradar a otras personas? Y si te das cuenta, caemos en un círculo como que medio condenado, donde realmente estamos obedeciendo algo. Que por más que tú digas, yo soy independiente, soy autónomo, a mí no me manda nadie, tú le obedeces a algo. Y lo obedeces a alguien, no porque yo lo digo, porque yo lo opine, sino porque incluso la psicología lo enseña y lo arroja, los estudios científicos. Tomas decisiones basadas en otros factores
Y muchas de esas decisiones, o mejor dicho, la mayoría de las decisiones que estás tomando, las tomas de forma inconsciente. Ahora, si tomamos decisiones de forma inconsciente y tomamos decisiones todos los días basadas en alguien más, yo creo que lo que nos debería de preocupar ahora mismo es empezar a tomar decisiones para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sea como sea, nos va a bendecir. Cuando yo saqué esta llave, es una llave per se y no es un billete. No usé un billete para hablarte sobre cómo accesar a bendiciones en tu vida. No usé un billete porque pensamos muchas veces en el ámbito cristiano o en general como vemos a Dios, pensamos que con Dios nosotros tenemos transacciones y la obediencia no es una transacción. La obediencia es una llave. La obediencia es un código. El creyente o mucha gente tiende a pensar, si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Porque la Biblia nos los enseña también. Pero eso es lo que vamos a aprender a lo largo de este mensaje. Lo que vas a comprender. Tú tienes que comprender conmigo lo siguiente. La bendición no es una transacción. Y dígalo conmigo. La bendición no es una transacción. Y la obediencia no es la moneda. La obediencia es la llave. ¿Por qué? Porque las bendiciones no vienen a nosotros por lo que tú y yo hacemos para Cristo. Las bendiciones vienen a nosotros por quien tú y yo somos en Cristo. Muy diferente. El creyente tiene que comprender esto. Tú eres bendecido por quien tú eres en Cristo, no por lo que tú haces para Jesús. Nosotros celebramos hoy el bautizo de varias personas en este día, desde el primer servicio hasta hoy. Le damos la gloria a Dios, y algo que nos enseña y maravilloso que es todo esto es que ninguno de nosotros pudo haber dicho por su propia voluntad me quiero bautizar, sino fue Dios el que nos llevó a esa decisión, porque Dios fue el que nos encontró a nosotros, no nosotros a Dios. Tú y yo no hicimos nada para que Dios fijara su mirada en nosotros. Tú no hiciste nada. Y si hicimos algo, hicimos todo lo posible para que Dios no fijara su mirada en nosotros. Por eso es que el hombre no puede escoger a Dios, es Dios quien escoge al hombre. Y tenemos que comprender algo aquí. Mi objetivo es que tú salgas hoy con la llave de la obediencia, reconociendo que tú eres un hijo de Dios. Porque mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios, y no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación, pero algunos son llamados hijos. Eso es otra cosa completamente diferente. Y somos llamados hijos porque Dios nos miró a pesar de nuestros errores y te dijo, te amo, te voy a restaurar. No importa lo que tú hiciste, no importa tu pasado, no importa qué tan malo, no importa cuánta gente estafaste, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir. Entonces, con esto quiero dejarte en claro una premisa. Somos bendecidos por nuestra identidad en Jesús, no por lo que hacemos para Jesús. Porque aquí es donde caemos en el problema. Diga conmigo, problema. Y es cuando me da un enojo santo a mí, o un celo santo, de escuchar a gente que no vive una vida piadosa. O sea, no vive una vida que refleje los frutos de Dios. Creen en Jesús, van a la iglesia una vez cada 6 meses, cada 2, 3 meses, porque dicen que recibieron a Jesús, pero no profesan la comunidad, no van a la iglesia, no le sirven al Señor, no buscan esa parte. Pero te dicen que hay un evento, un congreso. Y yo escucho a la gente que dice, yo voy a ir para allá porque yo sé que el Señor va a desatar sobre mí una lluvia de bendiciones. Dios va a desatar sobre mí algo. Yo voy a ese congreso porque algo voy a recibir. ¿Sabes por qué pensamos de esa forma? Porque tenemos mentalidad de transacción. Yo le doy a Dios y Dios me da de vuelta. Y eso es una condenación.
Por eso hay gente que no puede salir nunca del mismo estilo de vida, no puede prosperar, no puede salir adelante porque ve a Dios como una máquina expendedora cósmica. Yo le doy a Dios algo y Él me da algo de vuelta. Gente que no quiere obedecer al Señor y dice, yo sé que el Señor me va a dar una palabra. Dios te da una palabra, pero no se va a cumplir a menos que obedezcas. Y me gustaría que vayamos a Levíticos capítulo 26. Vaya al tercer libro de la Biblia, después de Éxodo. Y leamos la santa palabra de Dios. Dice desde el versículo 1, por favor vaya ahí a su Biblia, Levítico número 26. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos, sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Yo no sé qué iglesia está leyendo esto, pero yo estaría contento de estar leyendo esta palabra. Y dice la Biblia, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. No escucho a nadie celebrando. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, dice el Señor. ¡Qué maravilla! Si algunos tienen la Reina Valera o depende de su Biblia, el subtítulo va a decir bendiciones de la obediencia, si no me equivoco. Pero si tú continúas leyendo después del 14, son las consecuencias de la desobediencia. Entonces tenemos un margen. Uno es bendecido cuando obedece, pero el que no obedece, diga conmigo, ay mamá. El que no obedece, ay mamá. Como dicen en Puerto Rico, se chavó. El que obedece es bendecido, el que no obedece es condenado. Fíjate cómo es una llave para la bendición. No es una varita mágica. Todos aquí queremos ser bendecidos, ¿o no es así? Si tú quieres ser bendecido, comenta ahí, quiero ser bendecido. Si por lo quiero ser bendecido o quiero ser bendecida. Pero queremos ser bendecidos. ¿Amén? Amén. Queremos ser bendecidos. Amén. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y queremos nosotros venir a la iglesia y danzar. Señor, bendíceme. Aquí están mis labios, aquí están mis manos, aquí estoy yo. Úsame, Señor. Gloria a Dios, adoramos aquí en la iglesia. Hay unos que se ponen de rodillas, hay unos que se ponen a danzar ahí en su lugar, hay unos que se ponen a llorar. Señor, aquí estoy yo, que tú me vas a usar, aquí estoy, bendíceme. Cantamos santo, cantamos todas las adoraciones, no las sabemos todas las canciones, pero salimos de la iglesia y vivimos como gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y luego venimos a la misma iglesia y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices si aquí estoy adorándote? Porque el Señor te dice, tu adoración más importante es tu obediencia. Queremos que Dios nos bendiga grandemente, pero no queremos obedecer a Dios grandemente.
Y tú no puedes esperar, y perdóneme si rompo una burbuja. No puedes esperar una vida de gloria viviendo en desobediencia. No puedes esperar ese milagro. No puedes esperar esa restauración. No puedes esperar esa prosperidad financiera, económica, si no vives en obediencia al Señor. No sé si dijeron ouch, pero sonó como ouch. Me fascina porque la obediencia lo que hace es posicionarnos. Diga conmigo, posicionar. Y si tú lees bien el verso, quiero darte un dato interesante. Dice el Señor en el 3 y el 5: si anduvieres en mis decretos, ¿verdad? Y lo pusieres y obedecieres, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. La tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto. Pero Dios no está diciendo que va a sacar del tiempo que Él estableció las cosas. Me explico. Dios no te está diciendo por ese momento: si me obedeces, si siembras ahora, aunque no sea temporada de sembrar manzano, vas a cosechar manzano. O sea, Dios no se está diciendo eso. Dios está diciendo: yo voy a mantener la lluvia a su tiempo, yo lo voy a hacer. La obediencia, como quiero que la empecemos a entender hoy, es saber que primero que nada, cuando obedecemos al Señor, esto nos posiciona y nos da acceso al ecosistema de Dios. ¿En qué tiempo? En el ecosistema ¿en qué sentido? En el ecosistema de provisión. Cuando tú obedeces al Señor, entras en su ecosistema de provisión. Me explico otra vez. Empiezas a entrar a los tiempos de Dios y empiezas a entender los tiempos de Dios que ya Dios ha establecido. Cuando uno es obediente, uno empieza a tener sabiduría porque entras en el tiempo de Dios. Y la obediencia no es, como te digo, no es una transacción. Tú empiezas a obedecer en el tiempo de Dios, porque si obedeces en el tiempo de Dios, cosecharás sobreabundantemente en el tiempo de Dios. ¿Cómo me puedes explicar de esto de una forma más sencilla? Usando el ejemplo de un agricultor. Un agricultor siembra en el tiempo que ha entendido que Dios decretó para sembrar. Porque sabe que cuando venga el tiempo de cosecha, va a ¿qué? Y siembra para cosechar, pero no está pensando que la tierra le debe cosecha. ¿Me estoy explicando? El sembrador el agricultor no siembra o no espera una cosecha porque la tierra le deba una cosecha. Siembra porque comprende los tiempos que Dios ha establecido, las estaciones, y dice: este es el tiempo de sembrar como Dios lo decretó, y yo voy a cosechar, y voy a cosechar porque sembré, pero voy a cosechar porque es el tiempo que Dios estableció. El agricultor no llega, mira la tierra y dice: ¿dónde está mi cosecha? Si he obedecido al Señor. Porque la tierra no le debe nada. De la misma forma, Dios no nos debe nada a nosotros. Y aquí es donde empieza la frustración de las personas. Voy a la iglesia, me pongo a orar, me pongo a ayunar, me pongo a adorarle al Señor, y no más no viene mi bendición. Y luego, ¿qué pasa? De esa frustración se convierte en enojo. Y es que el Señor no me ha mirado. Mira cómo el Señor le respondió a la vecina, y a mí no. Mira cómo el Señor está. Porque en tu mente, aunque tú no lo quieras aceptar, piensas que Dios te debe algo. Y mucha gente sirve al Señor o va a la iglesia para que el Señor les deba algo. Y yo te voy a reventar otra burbuja. Dios no te debe nada. Nosotros le debemos todo al Señor. Yo no obedezco a Dios porque Él me vaya a dar recompensa. Yo obedezco a Dios porque lo amo y porque soy agradecido, porque la obediencia es un fruto de parte de la salvación. Es lo que tiene que entender el creyente. Es lo que tenemos que entender para pasar a otra dimensión espiritual.
No pensar que somos jornaleros, o sea, yo le trabajo al Señor y el Señor me paga, no. O sea, todo es mío porque el Señor así lo dice, todo es de nosotros. Pero yo tengo que ser sabio y obedecer en los tiempos que Dios establece. Porque cuando uno entra a los tiempos de Dios, uno es bendecido sobreabundantemente. Y eso es maravilloso. Ahora quiero mencionarte algunos accesos que nos da la obediencia. Mira conmigo el primero. La obediencia nos da el acceso a la bendición y a la provisión. Diga conmigo bendición y provisión. Lo tenemos aquí en pantalla, si lo pueden poner. Deuteronomio 28, 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Qué dice? Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y oír la voz de Dios en el contexto bíblico no es como que, te escuché. Es escucha activa, te escucho y obedezco. Dice el Señor: yo bendeciré si me escuchan bien. El Deuteronomio 28 es maravilloso porque ya ellos están en la tierra bendecida. Ellos van a tomar agua de pozos que no tuvieron que escarbar, ¿verdad? Cosechar de una tierra que no tuvieron que preparar. Dios les dice: ustedes van a ser bendecidos, pero tengan cuidado porque el día que se olviden de mí van a estar peor que en Egipto. Y la historia es la misma, se repite, porque el hombre vuelve a caer y el pueblo de Israel vuelve a cometer el mismo error. Se olvidan de Dios, lamentablemente. Pero yo sé que nosotros no nos vamos a olvidar de Dios. Amén. Pero dice: si me obedecen, serán bendecidos. Entonces la obediencia nos da acceso a la bendición, ¿verdad? Y a la provisión. Otro acceso que nos da la obediencia, nos da la sanidad. Nos da acceso a la sanidad y a la prosperidad. Perdón, a la sanidad y a la protección. Si lo tienen aquí en pantalla, se los agradezco. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Muchas veces nosotros estamos orando por muchas cosas pensando que el Señor nos va a poner una bandeja de plata, y lo que tenemos que hacer es obedecer y agarrar la bandeja, ir con el Señor y empezar a trabajar, y el Señor nos bendice allí. Ahora quizás estarás preguntando, como yo, si eres un preguntón, pero ¿cómo hay gente que le obedece al Señor y se ha enfermado? Genuinamente gente que obedece al Señor, pero lamentablemente ha fallecido por una enfermedad grave. Entonces no obedecía al Señor. No es eso. Es que, de nuevo, te estoy dando simplemente puntos en los que la obediencia nos puede dar acceso a. Pero al final de cuentas el que permite todo es Dios. Y la gente que obedeció al Señor, quizás tú no viste que sanó, pero su alma estaba más próspera que quién sabe qué. Su alma estaba restaurada. Porque cuando uno le sigue sirviendo al Señor, aún en los momentos más difíciles, porque ¿cuántos de ustedes le han servido al Señor en momentos difíciles? Es más, hay gente aquí ahora mismo que estás atravesando momentos difíciles. Te sientes como que te vas arrastrando. Tienes todas las cartas para renunciar a tu fe, para dejar de creer a Dios, para dejar de venir a la iglesia, para dejar de servirle. Tienes el pretexto y el contexto correcto, pero hay algo que no te deja. Y aunque estás destrozado y destrozada, te estás arrastrando y arrastrando y arrastrando, y dices: yo prosigo a la meta, nadie me va a acabar. ¿Sabes por qué? Porque estás obedeciendo, porque la obediencia ya no es una transacción para ti, la obediencia es un fruto de que eres un hijo de Dios. Por eso es que aunque te esté yendo difícil, aunque la situación esté complicada, tú estás sirviéndole al Señor con gozo y con alegría, porque simplemente es una reacción la obediencia. Para muchos de nosotros ya la obediencia no es como que una pelea en la mente, es una reacción de que yo obedezco al Señor porque es simplemente mi reacción de ser un hijo de Él, porque estoy agradecido con el Señor.
Por eso es que continúo, por eso es que proseguimos a la meta, porque hay que obedecer al Señor, porque eso es fruto de nuestra salvación. Ahora también, la obediencia nos da acceso a lo que es la provisión y la abundancia. Mira, por ejemplo, Malaquías 3:10. Dios nos habla, y es el único versículo donde Dios dice: pruébeme en esto. Traigan sus diezmos, créanme a mí, traigan sus ofrendas y yo los voy a bendecir, yo los voy a libertar. Pero imagínate venir a la iglesia, ir a un evento, pedir al Señor que te bendiga financieramente porque no sabes qué hacer, porque perdiste tu trabajo, pero nunca en tu vida te has atrevido a creerle al Señor con un diezmo o con una ofrenda. Hermanos, esto es pan comido. Ya iba a bailar. Esto es pan comido, hermanos. ¿Cuántos son papás aquí? Los que son padres, si tu hijo te sale con una grosería, ¿qué le vas a dar tú? Gracia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros fuimos bendecidos con la chancla, con el cinturón? Hay veces que el cinturón ministraba más que una plática. Y comentaba en el primer servicio, y mi papá, si mi papá ve esto, te amo, no estoy molesto. Mi papá a veces, y ojo, porque luego hay gente, el pastor fue maltrato. Hermano, eso, yo no soy así. Yo doy gracias a Dios por la chancla y por el cinturón. Muchos de ustedes están aquí y están bien porque... Y algunos recibieron cable, algunos recibieron rama. Si recibiste palo, pues sí tengo que orar por ti. Pero hermanos, piensen. Imagínense conmigo esta historia. Mi papá me regañaba porque yo le salía con una grosería. Una vez insulté a mi papá, jamás se me olvidó olvidar. Solamente una vez en mi vida insulté a mi papá. Le dije una grosería. Se quedó callado. Y yo dije, le gané. O sea, se sacó el cinturón y mi papá hacía algo. Porque a uno cuando es padre, pues te duele regañar a tus hijos, ¿verdad? O soy el único, pues la regañas y a veces regaño a Elania y yo me siento así, me voy a reírme en una esquina y digo, Señor. Pero mi papá sacaba el cinturón y no era como que lo saca y me da, lo sacaba, lo doblaba y lo hacía así todavía. Como que me avisaba que la administración iba a ser poderosa y que me iba a hacer un exorcismo allí, por así decir. Todavía lo hacía pa. Y yo decía, Señor, o sea, no hay necesidad de hacerle el pa, solamente saca y da, ¿verdad? Hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros, siendo padres, no tenemos que ser los padres más inteligentes. Nunca le vamos a recompensar a nuestros hijos una mala actitud o una desobediencia. Porque si tú le recompensas a tu hijo una desobediencia, estás creando un criminal. Estás creando a una persona malcriada, una persona que va a salir a la sociedad y la va a afectar. Por eso dice la Biblia, la misma Biblia dice que Dios azota a los que Él ama. Como un buen padre corrige a sus hijos. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Por eso Jesús hablaba, no puedes servir a dos amos, ni a las riquezas o a Dios. Por eso Jesús era bien claro. Porque hay gente que nunca le quiere dar a Dios nada, ni creerle a Dios con nada de sus finanzas, pero quieren ser bendecidos por Dios. ¿Y cómo Dios va a confiar en nosotros una bendición si nosotros somos desobedientes? Pero todos queremos bendición. Hay gente que se molesta cuando uno habla sobre darle al Señor, cuando hablamos de diezmos, de ofrenda. Hay gente que se molesta y se hace un montón de show, que aquí, que allá. Pero hermano, todo el mundo quiere provisión. Y nadie puede negar, ninguna persona de cualquier posición teológica, que la bendición de Dios, ¿verdad?, lleva prosperidad integral. Pero hay que creerle a Dios, hay que sembrar en el Señor, porque si queremos bendición tenemos que aprender a obedecer con algo. Y Dios dice claramente, pruébame en esto. Otro punto es que Dios, y para mí es el más importante, que la obediencia trae la presencia. Diga conmigo, la obediencia trae presencia. Respondió Jesús y le dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay personas que se estarán preguntando,
¿Por qué no siento a Dios en mi vida? Me siento vacío porque no siento a Dios en mi vida. Porque está siendo desobediente. Porque Dios mora con los que son obedientes. Porque el que guarda, el que ama a Dios, obedece su palabra. El que obedece a Dios lo ama. Por eso es que no podemos ser como que un poquito hipócritas, perdónenme. Y eso tenemos que recordarnos a nosotros todos los días. No podemos ser hipócritas y decir, Señor, yo te amo, y querer hacer lo contrario a Dios. Ojo, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero sí debemos de molestarnos con nuestro propio pecado, buscar la santidad, buscar cambiar nuestras vidas, porque eso es una señal de que Dios está con nosotros, hermanos. Muchos de ustedes recibieron a Dios, han venido a la iglesia, y algunos todavía están en el proceso de entregarle su vida al Señor. Pero tú sales de la iglesia y ya no puedes pecar con gusto como venías pecando. ¿Te cuesta o no es así? Dices, voy a ir al antro, y te vas al antro, pero ya no puedes bailar bien. Estás ahí pensando, remolineando, rey, tú no quiero remolinear. Lo que menos quiero es remolinear. Pero en tu mente, aunque digan hasta abajo, tú estás remolineando. Antes te disfrutabas fumar, ahora fumas con culpa. Gloria a Dios, porque el Señor está haciendo algo contigo. Y date cuenta que tan maravilloso es Él, que te está dejando procesar. Porque te ama. Y en tu corazón ya hay algo que dice, necesito dejar de hacer esto porque tengo que obedecer al Señor. Y cuando tú obedeces, más crece el Señor dentro de ti. Porque mientras más uno obedece, más la carne muere y más Cristo vive. Mientras más uno obedece, más crucifico mientras más obedezco yo, más me crucifico y más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, soy bendecido, su presencia está conmigo, y ahí es donde uno puede caminar. Ahí es donde uno puede caminar con la promesa, con el peso de la promesa que Dios le dio a Josué. En el capítulo 1, medita en este libro de día y de noche. Obedéceme, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Sígueme. Lo que pisar en las plantas de tu pie va a ser tuyo. Pero no es una promesa al aire. No es una promesa para cualquiera, porque hay promesas que no son para cualquiera. Hay promesas que son únicamente para hijos e hijas de Dios, que están dispuestos a obedecerlo en todas las áreas de su vida y en todo momento de su vida. Entonces la obediencia, que es esta llave, abre puertas que te dan acceso a los tiempos y a las bendiciones de Dios. Pero de nuevo, esto es una llave, no es una transacción. No es que si yo obedezco, recibo. Es que yo recibo porque ya Cristo está en mí y yo simplemente obedezco. Suena un poquito raro, pero así es. Nosotros ya somos bendecidos, y esto lo puede empatar con el mensaje de la serie pasada. Ya somos bendecidos, no peleamos para ser bendecidos, somos bendecidos. Nosotros no obedecemos para recibir bendición. Somos bendecidos, por lo tanto yo obedezco. Y tenemos que, hermanos, ser bien claros con esto. Tenemos que obedecer al Señor, porque eso es una marca de un cristiano. Pero ¿qué pasaría también si te digo que nadie puede obedecer perfectamente? ¿Qué pasaría si les digo ahora mismo, porque estamos hablando de la obediencia, pero qué pasaría cuando entramos en este problema de que nadie puede obedecer de una forma perfecta? Nadie, ni tú ni yo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, escribe el apóstol Pablo: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Mira qué palabra fuerte. No hay quien haga lo bueno. ¿Y cómo concluye? Dígalo fuerte conmigo. No hay
ni siquiera uno. El único que obedeció perfectamente es Jesús. Pero no hay ninguno. Entonces, si nosotros no podemos obedecer de una forma perfecta, entonces, ¿por qué en Levítico 26 Dios promete bendición a los que obedecen si nadie le va a obedecer de una forma perfecta? Y dirás, bueno, es que él obedece en base a lo que él bendice en base a lo que tú obedeces. No, porque no es una transacción. ¿Por qué? Lo vemos en Levítico 26, 12. Vaya al 12, versículo 12. Dios dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Esto es el pacto de la gracia. Dios está diciendo: obedézcame, pero Dios hace una premisa: yo voy a andar con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo. Y Dios bendijo al hombre no porque el hombre fuera bueno, sino porque Dios es bueno. Y Dios bendijo porque Dios cumplió su propia palabra. Dios no se arrepiente. Dios nos bendice, por así decirlo, por su propia promesa. Y lo que más me gusta es que Dios no promete únicamente bendición, aunque lo leemos así, pero Dios no dice: si me obedecen, yo les voy a dar cosas. No. Dios les dice a ellos: yo les prometo a ustedes ser su Dios, y yo voy a andar con ustedes, y ustedes van a andar conmigo, y ustedes serán llamados mi pueblo. Pero me fascina porque dice: yo voy a ser su Dios. No les prometo, yo no les estoy prometiendo cosas, les estoy prometiendo algo mejor. Les prometo mi presencia. Y si ustedes me aman, no van a tener problemas con obedecer. No van a tener problemas con morir al viejo hombre. Les va a costar, pero no van a tener problemas. Y esto nos enseña de nuevo que la bendición no es un resultado transaccional, sino es un resultado pactual. Diga conmigo: la bendición es un resultado de pacto. Dios nos va a bendecir porque Él dijo: yo seré su Dios, y ese es mi pacto. Yo los bendigo a ustedes porque ese es el pacto que yo hice conmigo. Así nos está diciendo el Señor a nosotros. Por el pacto que yo hice con ustedes. No hay nada que tú hagas para que yo te bendiga. Yo te bendigo, nos dice el Señor, porque es mi pacto. Y yo bendigo a mis hijos, nos dice el Señor. Dios nos bendice a nosotros porque Él es fiel a su pacto, no porque nosotros seamos meramente fieles a nuestra obediencia. De nuevo, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la bendición, ni para ganarte la salvación, como dice Efesios. Me parece que es el capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras para que nadie se jacte. Esto es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es don de Dios. Es Dios. Tú eres bendecido por Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te mire a los ojos. Dios te miró a los ojos porque te ama. Qué maravilloso es eso, ¿no es así? Tú has sido bendecido porque Dios te ama. Y esto no es un permiso para que tú estés pensando: pues entonces puedo vivir mi vida mal y Dios me va a bendecir. No, porque si tú estás pensando así, entonces no tienes a Dios en tu corazón. Y a veces pensamos al revés: si yo obedezco, Dios me bendice. Pero debemos de saber esto: soy bendecido, por eso mismo yo obedezco. Y es inevitable, hermanos, diga conmigo: inevitable vivir con todos esos accesos a la bendición si nosotros somos obedientes. Por eso tú puedes equivocarte hoy, pero su gracia te vuelve a levantar. Tú puedes resbalar, tropezarte, incluso tirarte tú mismo, pero su gracia te vuelve a levantar.
Aunque tú quieras huir, su gracia te vuelve a levantar, porque Él te escogió, porque Él te ama, porque Él te dijo a ti: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi hijo. Porque Él se presentó en tu casa y le dijo a tu familia: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y por más que tu familia falle, por más que tú falles y te arrepientas y te duele en el corazón, Dios te sigue amando. Lo que Dios quiere es simplemente que camines en bendición y obediencia, que camines obedeciendo. Hazle caso al Señor. Escucha la voz de Dios, hazle caso. Quizás te estarás preguntando: ¿por qué debo de obedecer? Pues, ¿por qué debo obedecer? Porque pues si Dios es fiel a su pacto, ¿por qué lo debo hacer? Hermanos, no es una decisión humana tampoco. Es fruto. Diga conmigo otra vez: fruto. Una vez más, fruto. La obediencia es fruto. Las semillas de manzano van a dar un árbol y el árbol va a producir manzana. No tiene que pensar en producir manzana. Va a producir manzana porque ese es su ser. No tiene que orar para producir manzana. Va a producir manzana porque ese es su ser. La obediencia es una marca de alguien que ha nacido de nuevo. Tú vas a obedecerle al Señor porque es fruto de la salvación. Amén. Y ya para ir terminando, quiero ir cerrando con esto poderoso. Dile a la persona que está junto a usted: no tienes que entender para obedecer. Ahora díselo al del otro lado: no tienes que entender para obedecer. Ponlo ahí en los comentarios. Comenta: no tengo que entender para obedecer. Que muchas veces Dios nos va a pedir cosas, que hagamos cosas, presta atención, que no entendemos. Es como cuando le decimos a un hijo: haz esto, pero ¿por qué? Hazlo. Preguntón. ¿Pero por qué? Hazlo. Vas a ir a la escuela, ¿pero por qué? Porque vas a ir a la escuela, porque lo digo yo. Pero ¿sabes algo? Algo maravilloso es que tú sabes el por qué. Y a veces no se los dices porque no lo entienden todavía. Pero tú sabes el por qué. ¿O no es así? Dios sabe el por qué. Y a veces estamos como niños pequeños de preguntones y dicen: Señor, ¿pero por qué, Señor? El Señor te dice: dale una palabra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tú estás ahí en el trabajo y Dios te dice: dile a esta persona que su matrimonio va a estar bien. Y tú: pero ¿y si no está casado? ¿Y si no está casada? ¿Y si soy yo? ¿Y si? Obedece. Tú no sabes el por qué. No tienes que comprender. Estás en un momento crítico en tu vida y el Señor te está pidiendo algo. Obedece. No tienes que entender por qué. Mira, si tiene la montaña, la foto de la montaña Aconcagua en Argentina, hay una historia. Obviamente esto es una historia ficticia, una enseñanza más que nada. Pero la historia cuenta de la montaña Aconcagua en Argentina, una de las montañas más altas. Se cuenta que había un alpinista que quería subir la montaña en un tiempo récord. Y este hombre agarra y le menciona a todo el mundo: yo voy a subir la montaña, lo voy a hacer en un tiempo récord. No voy a ni siquiera, me voy a esforzar por hacerlo lo más rápido posible. Y se preparó este hombre, agarró todo su equipo, todas las cosas, y empezó a escalar la montaña, a subir, a subir. Los que saben de alpinismo o han visto videos, cuando uno va subiendo, pues vas hasta ladrando para poner o van poniendo los seguros, ¿no? Y tú vas ahí agarrándote el arnés, porque si te caes, pues no te vas a caer hasta abajo, sino te vas sosteniendo, es seguridad, ¿no? Entonces uno va por allí y el tipo iba subiendo y haciendo lo que tenía que hacer. Pero como su mentalidad era: tengo que hacer esto en un tiempo récord, el tipo dijo: yo voy a seguir y seguir. Y empezó a meterse el sol y empezó a caer nieve, empezó a haber una tormenta de nieve y se hizo de noche. Y usualmente los alpinistas hacen dos cosas para descansar: o duermen literalmente en unas hamacas flotantes, han visto las fotos,
O si no, duermen en pequeñas cuevitas o en pequeños llanos así, ¿verdad? Que hay en las montañas. Cuando llegó la hora de la noche, que es la hora más difícil, porque aunque tengas un foco, pues no ves bien, y aparte está la tormenta de nieve. Cuando llegó la hora de la noche, él dijo: yo no voy a dormir porque tengo que terminar esto en un tiempo récord. Y se cuenta que el alpinista siguió subiendo, no descansó, se puso bien oscuro, no veía bien, y en una de esas, cuando va a ser así, se resbala y empieza a caerse, y algunas de los arneses empiezan a salir. Y el tipo va cayendo. En la noche oscura, ni lleno de nieve, y en eso queda guindado. Solamente hay un precipicio y no se ve nada, está guindando, y tiene miedo, y en eso empieza a clamar a Dios y dice: Señor, escúchame. Y se da cuenta que el Señor le responde: aquí estoy. Y dice: necesito que hagas algo. Y dice: ¿qué quieres que haga? Que me salves. Y Dios le dice: ¿tú quieres que te salve? Sí, quiero que me salves. ¿Tú crees en mí? Sí, creo en ti, le dice el alpinista. Ahí está él agarrado. ¿Tú me amas? Sí, te amo, pero sálvame. ¿Tienes fe en mí? Sí, tengo fe. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Sí, voy a hacer lo que yo te diga. Y el Señor le dice: corta la cuerda que te sostiene. Y nada más hubo silencio, se acabó la conversación. Al día siguiente, como ya no hubo respuesta de él, mandaron un equipo de rescate. Y los alpinistas de rescate, subiendo, se encuentran un hombre aferrado a una soga, congelado. Ya el día siguiente, ya había pasado la tormenta, encontraron un hombre congelado, aferrado a una soga, a solamente 2 metros 6 pies del suelo lleno de nieve. Tú tienes que obedecer aunque no entiendas. El que no obedece se muere. Maravilloso. A veces no entendemos por qué, pero a algunos de ustedes les está costando. Tienen que obedecer cuando el Señor les dice: guarda silencio, mantente firme, sigue creyendo. Entonces no entiendo cuándo se va a acabar, cuándo se va a acabar esto. Pero el Señor te dice: hazme caso y obedéceme, porque aquel que obedece, la bendición lo persigue a él. A nosotros que somos bendecidos, la bendición va detrás de nosotros. Nosotros no buscamos a Dios para que nos dé una transacción. Nosotros buscamos a Dios porque lo amamos, porque lo obedecemos, ¿verdad? Porque ya en nosotros está ese anhelo de buscarlo a Él. Y esto del alpinista es porque mucha gente dice creer en Dios, dice amar al Señor, mucha gente dice tenerle fe a Dios, pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, nos cuesta obedecerle. Y si no obedeces, demuestras que no tienes fe. Por eso el Señor me mandó en esta mañana a mostrarte una llave. No imprimí llaves, así que no esperes que te dé una ahorita mismo de una forma física. Pero Dios me mandó a darte una llave, que eso hubiera sido una buena idea, by the way. Hubiera sido una buena idea. Pero Dios me mandó a darte una llave, que tú te puedes llevar una llave hoy, que es la llave de la obediencia. Porque si tú empiezas a obedecer al Señor, vas a empezar a vivir como hijo de Dios. Y ahora vas a poder voltear a ver a los problemas y decir: chao, los problemas se fueron. Voy a caminar en victoria, voy a caminar en gloria, voy a caminar en bendición.